Cuando los libros cobran vida, sus historias se convierten en películas. Todos tenemos demonios. ¡Dios! ¡Tiene otra familia! Los miércoles de agosto. Libros, cámara y acción. Por Lifetime. Buenas noches a todas las personas que se empiezan a conectar a esta nueva conversación, nuestro tercer día de Filmo. Y estoy muy contenta de estar aquí presentando hoy a dos maravillosas invitadas. No sin antes contarles que este es un resultado de un trabajo que venimos haciendo en la Filmo de unir la industria audiovisual con el mundo editorial, y es un camino que hemos venido recorriendo ya hace unos años. Esta mesa se llama Libros, Cámara, Acción. Es una alianza con el canal Lifetime y nos acompañan por parte del canal la directora de producción del canal Lifetime de Mundo, Juana María Torres, bienvenida. Y nos acompaña Natalia Santa, que es guionista y directora de La Defensa del Dragón. Y bueno, van a estar conversando entre ellas en esos lazos que hay entre la televisión y el cine, cómo se llega a un guión, cuándo hay historias y qué historias hay detrás de los guiones y cuándo surgen desde los libros, y cómo también la experiencia personal pues va marcando cada uno de estos pasos en el camino. Así que pues muchas gracias a Lifetime por estar aquí, por seguir impulsando este encuentro entre los libros y el cine, y que bueno, que esta conversación siga y que disfruten esta conversación. Entonces, Natalia, bienvenida y te dejo con el micrófono. Hola Sandra, bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Juana María también por estar aquí, em, y por esa iniciativa que tienen desde la feria, crear esos lazos que son necesarios, creo, y los espacios son necesarios para acercar mucho más a nuestros escritores y a nuestra literatura, am, al ambiente, al elemento, digamos, audiovisual. Creo que es un momento coyuntural importante para esta alianza, creo que es un momento en donde las productoras, los canales, las plataformas están buscando contenidos y están buscando historias, em, en los libros, en las publicaciones, en los premios, en la literatura. Bueno, esto no es nuevo, ha pasado desde hace mucho tiempo, pues Hollywood estuvo siempre relacionado con la literatura, pero sí es un momento importante en el que ahora que se están buscando tantos contenidos y hay tanta, digamos, competencia entre las nuevas plataformas y los medios, em, hay un interés enorme por estas historias clásicas, pero también historias contemporáneas, eh, cuentan desde la novela, la crónica. Entonces, bueno, pues Juana María, gracias por estar acá. Qué chévere poder contar con tu experiencia en producción. Eh, Creo que es importante también dar ese lado, contar ese lado más realista, más del negocio, de cómo funciona, de qué implica llevar una historia a la pantalla y tener pues tu punto de vista y tu experiencia, y es súper valioso. Gracias, Nati. Yo me siento muy contenta, muy agradecida por la invitación, y para Lifetime es un honor estar con todos ustedes y pues poder hablar de cómo pasamos del libro a la pantalla, que ahora pues son muchas pantallas, ya no es nada más el cine como era anteriormente. Esta revolución tecnológica nos ha permitido tener muchas pantallas más, y pues qué gusto estar con alguien como tú, porque para poder llegar a esta pantalla se necesita un libro, y tú vienes precisamente de la industria de los libros. Cuéntanos un poquito, ¿qué hacías tú en esta parte editorial? Bueno, sí, yo estudié literatura y digamos que el inicio de carrera fue en industria editorial. Yo trabajé unos 3 4 años con Alfaguara, con el grupo Prisa en ese momento. Alfaguara y los sellos, que ahora son de Random House, estaban en el grupo Prisa, y
fue hace como 25 años. Estuve varias labores. Ahí empecé siendo lectora de manuscritos, cuando todavía no me había graduado de la carrera de literatura. Entonces lo que hacíamos es que en la editorial recibía todas las historias y estaba, digamos, obligada a leer todas las historias que llegaban, los manuscritos que llegaban, y yo tenía que hacer como una selección. Y ahí tuvimos, pues, llegaron autores interesantes como Juan Gabriel Vázquez, de cuentos. eh, yo lo leí, fue un hallazgo increíble. Fue también Ricardo Silva, en fin, ahí en ese- en la etapa, son muy interesantes y varios libros que luego se publicaron. Eh, y luego estuve de investigadora un tiempo. Luego ya trabajé directamente con Pilar Reyes, que era la editora de Alfaguara en Colombia, en la parte editorial, con ella y con Gustavo Mauricio Nani, parte de edición ya de, de los que se van a lanzar. Y fíjate que de alguna manera siento que hay un paralelismo en esta primera etapa que tú me comentas, porque nosotros también cuando recibimos proyectos tenemos que leer muchos de estos proyectos que nos llegan y hacer este primer filtro de historias, de contenido, de factibilidad de producción. Y yo creo que es un compromiso bien fuerte porque el seleccionar un proyecto implica pues analizar un abanico de posibilidades, de restricciones legales, presupuestales, y sobre todo encontrar ese contenido que va a lograr un rating en la pantalla. Creo que es una primera etapa que es bastante difícil, pero qué gusto poder compartir contigo que tienes toda esta experiencia y que posteriormente, pues ahora te has pasado del otro lado, ahora te has convertido en una autora, pero para la pantalla precisamente. Sí, sí, digamos que ese cambio de medio, pues luego se convirtió en lo que sería mi carrera, que era escribir para audiovisuales. Empecé escribiendo para televisión, luego para cine, y ahora estoy escribiendo para plataformas. Los últimos proyectos en los que estoy involucrada pues, han sido para Netflix, para Movistar, y, y también son proyectos que involucran publicaciones, adaptaciones de libros. El último proyecto en el que estuve eh, se llama El robo del siglo, que fue para Netflix. Fue una adaptación de, un- de una crónica. No era literatura, era una crónica sobre hecho real, que era el robo más grande que ha habido en el mundo en papel moneda. Eh, a partir de esta crónica de uno de sus protagonistas, pues hicimos la serie que se llama Siglo para Netflix. Bueno, y déjame presumir aquí que pues tu ópera prima se estrenó nada más y nada menos que en Cannes. Creo que es un gran honor para una mujer y para una colombiana, creo que nos representas, que un talento como tú haya mostrado su trabajo en el que fuiste directora y guionista. Creo que es un orgullo, un motivo de orgullo para todos nosotros. Gracias, sí, es como uno de esos regalos de la vida, eh, el haber podido estrenar la película en Cannes, eh, digamos, siendo pues una ópera prima, ¿no? Como digamos, de un lugar un poco inesperado, un cine muy, muy independiente y sin, teníamos ninguna estrella, no había nadie famoso, todos estamos empezando, y llegar a estrenar en Cannes fue es un regalo de la vida. Y también eso luego trajo la posibilidad de trabajar en otros proyectos y escribir para otros proyectos interesantes. Y bueno, parecería que fue muy fácil, pero este camino realmente es difícil para todos los creadores. Y yo creo que es muy interesante que podamos analizar todos los pasos que se pueden seguir o se deben seguir después de haber
editado este primer libro, yo creo que es importante que la gente sepa que no inmediatamente va a llegar alguien a tocar a tu puerta a solicitar llevar tu libro a la pantalla. Ahora la tecnología nos ha permitido pues tener diferentes pantallas, como puede ser un Netflix, un Amazon, todos los canales de cable como Lifetime, que tenemos Lifetime Movies. Para llegar a todos nosotros, pues hay diferentes caminos. Puede ser que alguien se acerque directamente el autor a tocar la puerta y a presentar la obra. Puede ser que estos editores, agentes editoriales se acerquen a las casas productoras directamente o incluso que uno vaya a buscar el autor. ¿Tú nos puedes contar un poquito de esto, Nati? Sí, bueno, pues yo estuve el último año vinculada a una productora que se llama The Immigrant, que está desarrollando proyectos en toda Latinoamérica y en donde había un interés muy grande por el IP, por la propiedad intelectual, es decir, por material, textos literarios, crónicas, cómic, em, que ya se hubiera publicado y del cual se pudiera hacer una adaptación, bien para cine o para serie, ¿no? Para televisión, eh, en el formato de serie para plataformas. Em, digamos que siento que de hace 20 años, cuando yo estaba trabajando en una editorial, a este momento, pues el cambio ha sido enorme, ¿no? Hace 20 años era muy extraño que hubiera un interés continuo desde la industria audiovisual por la adaptación de contenido literario. Em, digamos que hay una historia del cine colombiano, es mayoritariamente un cine independiente, un cine de autor, eh, que viene de adaptaciones literarias, pero ahora creo que se ha vuelto un interés masivo, ¿no? Buscar contenidos que vengan desde la literatura, sobre todo contenidos de género, ¿no? Terror, fantasía, thriller, policíaco, eh, que obviamente están mucho, pues tienen una historia larguísima o infantil, ¿no? En la literatura y que son contenidos que están nutriendo todo el tiempo el audiovisual. Entonces, ahora, desde las casas productoras, estamos haciendo esa búsqueda, o los mismos autores, los mismos guionistas, estamos haciendo esa búsqueda de contenidos literarios, de obras publicadas que hayan tenido, por ejemplo, premios o que hayan tenido un recorrido interesante, o de clásicos literarios que puedan tener adaptaciones o versiones modernas. em, y, y nos acercamos directamente a las editoriales o a los agentes literarios buscando esos contenidos, que era algo que no pasaba hace 20 años. Y por otro lado, también las editoriales han visto, digamos, ese beneficio de adaptar una obra literaria a la pantalla porque, digamos, reciben eh, del éxito de la producción, de la serie o de la película, eh, pues un reconocimiento, ¿no? Para el libro. A veces libros que ya no se habían vuelto a editar, ediciones agotadas que no conseguías en un lugar, de repente se reeditan gracias a una serie, una película. Ese es el caso, por ejemplo, de Gambito de Dama, eh, que una vez se hizo la serie que fue tan famosa, pues el libro se empezó a editar, ¿no? Era un libro que no había tenido tanta trascendencia y ahora, digamos, tuvo una nueva vida. Y, y por el contrario también, o por el contrario, no, adicionalmente, em, digamos, autores que ven en la pantalla sus obras y, y le dan una nueva vida también a sus personajes. Es el caso de Call Me By Your Name, que fue una película súper reconocida, se estrenó en el 2017, de una novela que se había publicado en el 2007, si no estoy mal, y, y 2 años después de que se hace la versión para cine, versión muy exitosa, el autor decide hacer una secuela
de la novela. Entonces hace una segunda novela con sus mismos personajes, inspirado en la película, y él lo dice: a raíz de ver mi historia en la película, sentí que quería volver a hablar y a contar lo que había sucedido con estos personajes. Entonces se crea un diálogo muy interesante entre el cine y la literatura, em, muchísimo más activo y muchísimo más inmediato también que ha podido ser hace 10, 20, 30 años. Sí, precisamente, pues nosotros somos una de estas pantallas donde llegan estos libros para que el público pues vea toda esta magia ahora en la pantalla, estos libros con los que imaginó, con los que soñó. Quisiera compartir dos pequeños videos, si es posible, para que vean un poco de cómo nosotros llevamos esta magia de los libros a la pantalla en Lifetime. Es un canal de cable que espero que ustedes conozcan, que está básicamente enfocado a la mujer. Nosotros celebramos a la mujer y esto es parte de la producción que tenemos para las mujeres. Giselle Dumas conoce a Ruby Landry, tu hermana. Algo malo va a suceder. Supe que eres una chica del pantano. Si todo resulta como quieres, mereces que te culpen. Pensamos que sería romántico quedarnos en el bosque. Un hombre que te ha jurado amor sincero. Y ver cómo de sus labios salen las palabras "te voy a matar". Mi único crimen fue enamorarme del hombre equivocado. Por favor, Kyle. Eres mía. Te llevarás a los niños sobre Le dispararon en la cabeza. nuestros cadáveres. Es increíble cómo estos libros pueden llegar a la pantalla y despertar en nosotros emociones o revivir emociones que habíamos tenido al leer el libro. Vamos a tener estas películas todos los miércoles, este mes de agosto, si tienen ganas de verlas. Y a mí en particular algo que me mueve mucho es toda la saga de V.C. Andrews de Flores en el Ático. No sé si ustedes los hayan leído, quienes están acompañándonos. Recordarán Flores en el Ático, Pétalos al viento, Semillas del ayer, Si hubiera espinas. Y para mí emocionalmente son algo importante porque yo en los 70 leí esos libros con mi abuelita y no saben con qué emoción esperábamos que saliera cada libro nuevo, y toda esa saga para mí es una parte importante de mi vida porque son los primeros libros que yo leí como lectora, no porque en el colegio me hubieran pedido que los leyera. Y ahora que estoy en Lifetime y los veo en la pantalla, es realmente una emoción y creo que es un ganar-ganar para ambas industrias, porque como bien decías, se revive el gusto por ese libro y yo ya tengo ganas de irlos a comprar otra vez, o libros que yo había tenido en casa y los veo en pantalla, quiero volverlos a leer y claro que los quiero ver en pantalla. Entonces creo que la labor que tenemos todas las plataformas en esta difusión al llevar estos libros a la pantalla es invaluable. Y no solo hablo de películas, también podemos hablar incluso de las telenovelas, ¿no? Estas plataformas que ahora, estas telenovelas que estábamos acostumbrados a ver en Latinoamérica, ahora ves telenovelas turcas, telenovelas asiáticas, coreanas, nos ha abierto los ojos a un contenido a nivel mundial y creo que ahora la audiencia es mucho más exigente porque ya no es este contenido tal vez costumbrista o de denuncia social que estaban viendo antes en el cine. Ahora, como bien decías, hay novela negra, de terror, de investigación. Hay una variedad de contenidos que pues ahora el público exige cada vez mejor contenido, mejor calidad de producción y velocidad en la entrega, porque terminan una temporada y ya están pidiendo que llegue la segunda, ¿no? ¿Tú qué opinas, Nati? Sí, sí, definitivamente creo que el panorama de las producciones latinoamericanas ha cambiado montones. Eh, la globalización ha hecho, como bien dices, que nos estemos acostumbrando a ver otro tipo de contenidos, otro tipo de historias. Ya no creo que se pueda catalogar al público latinoamericano como un público que ve ciertas cosas, sino que se están buscando y se están consumiendo muchos tipos diferentes de historias, historias mucho más arriesgadas también con temáticas
diferentes, distintas a lo que estábamos acostumbrados a ver, más contemporáneas también en términos de lenguaje y de estructuras narrativas, eh, más arriesgadas, ¿no? Y en ese sentido creo que em, Latinoamérica también está dando un paso hacia nuevos géneros, lo que hablábamos, a contar historias desde el terror, desde la fantasía, eh, policíacas, heists, ¿no? Lo que acabamos de hacer con el robo del siglo, que era un heist, ver que tuvo una gran repercusión en toda Latinoamérica y que fue una serie que se vio en todo el mundo, ¿no? No solo aunque era bien local, se vio en todo el mundo, fue un éxito enorme y saber que podemos contar este tipo de historias desde Latinoamérica y que no tenemos un límite, ni unas reglas, digamos, de unos temas definidos, sino que podemos explorar en todas las historias posibles, también hace que haya un interés más grande por las obras literarias que se están haciendo ahora, ¿no? Me sorprendió, por ejemplo, saber que se había adaptado al cine la novela de Clarice Lispector, que se llama El libro de los deseos, un aprendizaje o el libro de los deseos, que es una novela muy compleja narrativamente, muy poética, eh, y la adaptaron película, adaptación de una directora argentina. Entonces, ver que podemos dar también ese paso a unas narrativas completamente distintas, eh, mm, eh, y que hay un mercado para eso, ¿no? Que hay un mercado en las plataformas, en los canales, en el cable, en la televisión abierta para esas nuevas historias. Bueno, Juana María, yo quería que habláramos también un poco de ese otro aspecto que va más allá del guión, va más allá de lo literario, y es la producción, que es donde tú tienes mayor experiencia, llevas muchos años produciendo y creando contenidos en diferentes canales, para toda Latinoamérica además, y conoces muy bien cómo es el proceso y sé que deben estar escuchándonos muchas personas que pronto tienen una historia, eh, ya bien sea porque la escribieron, un libro, o son escritores y quieren, digamos, compartir sus historias, o guionistas o productores que están pensando en adaptar un libro. Quisiera que nos contaras cómo es ese proceso de llevar un guión original o adaptado ya a la pantalla. ¿Qué se tiene que tener en consideración y cómo esto es el largo proceso? Algo que es importante es que todos los creadores consideren que su obra es un producto. Eh, no verlo como desde un punto de vista romántico de yo quiero que este contenido vaya a una pantalla e ir ciegamente como cuando uno está enamorado que uno no ve nada, ¿no? Esto es una industria, su obra es un producto y así la tienen que cuidar. Tienen que ver cuestiones legales. Cuando ustedes vayan a vender su obra, tienen que tener pues el ojo bien puesto en lo que hablábamos justamente de todas estas plataformas, porque ahora ya no es nada más que tu obra vaya a salir en el cine, puede salir en un canal de cable, puede salir en streaming, que esto es Netflix, Amazon, Hulu, puede salir en internet, puede salir en Japón, puede salir en África, en Europa. Entonces estamos hablando de territorios, como pueden ser los continentes, muchas veces se divide por continentes. Podemos hablar también de tiempo, de cuánto tiempo vas a licenciar o vender esos derechos para que hagan uso de tu obra. Puedes hablar también de medios digitales. Entonces sí es bien importante que cuando ustedes se decidan a dar ese paso, a comercializar su obra, recuerden que es un producto que se va a vender, del cual ustedes necesitan establecer costos, pagos, regalías, condiciones de pago, en qué ventanas va a salir, cuánto tiempo va a salir, cuántas veces va a salir. Entonces sí es bien importante que estén asesorados legalmente, porque una vez que ustedes firman sin haber leído un contrato, ya no hay vuelta atrás. Y ahora con toda esta revolución tecnológica, cada vez hay
más especificaciones en cuanto a las limitantes del uso de su obra. Y obviamente, pues el primer acercamiento es muy importante. Yo en lo particular les recomendaría que pudieran acercarse a una casa productora, ya sea a través de su agente o su editorial, pero siempre es bueno pasar por una casa productora. ¿Por qué? Porque ellos van a poder aterrizar su proyecto en costos, en factibilidad y en cuestiones legales. ¿Por qué? Porque tú me puedes decir, yo sueño que van a ir en una nave espacial, que van a darle 3 vueltas a la Tierra, y de pronto tú no dimensionas los costos de producción que esto puede significar. O a ti se te ocurre que tu personaje va a interactuar con diferentes personajes de la literatura o, pongámoslo fácil, con caricaturas que salen en la televisión y todos ellos tienen derechos que tú no puedes usar o que tu película se basa en una canción muy famosa y aparte te la pones a cantar. Todos estos derechos musicales también pueden ser una fortuna. Entonces ahí tenemos también una cuestión de derechos que puede estar directamente involucrada con tu obra. Y por supuesto, hay que saber presupuestar, porque si tú vas y directamente la vendes y dices un precio y tu obra vale más por todas las plataformas donde va a salir, pues tú vas a salir ahí perdiendo y te van a atar de manos, tal vez la vendiste para la eternidad y ganaste 5 pesos. Entonces, una casa productora va a revisar contigo bien concienzudamente todas las cuestiones legales de presupuesto y que realmente sea factible producirla. Porque tal vez tú estás imaginando cosas que técnicamente no se pueden llevar a cabo o que son tan caras que se comerían el presupuesto y nadie te lo pagaría. Y algo que es súper, súper importante es que tienes que acercar tu obra a la plataforma que corresponda a tu contenido. Por ejemplo, Lifetime, nosotros somos un canal que tenemos series, tenemos películas, como acabamos de ver, y muchas veces nos acercan shows de comida. Entonces, sí es bien importante que veas a qué plataforma le vas a vender y qué tipo de plataforma tiene, qué tipo de contenido tiene esa plataforma, porque entonces vas a encajar directo. Es como si yo fuera vegetariana y alguien me trajera una hamburguesa. Tienes que conocer bien a tu público objetivo, al público objetivo de la plataforma o del canal al que le quieres llevar este contenido y que realmente tenga un tratamiento igual al que hay en esta plataforma. No es lo mismo una película en Lifetime que en ISAT, por ejemplo. Esos serían como mis primeras recomendaciones. Sí, aparte de eso que dices, que creo que es súper importante, que es tener un proyecto sólido, conocer a quién se los estás vendiendo, conocer al público al que te estás dirigiendo y las posibilidades de tu proyecto. También creo que en el caso de las adaptaciones hay que tener muy en cuenta que el hecho de tener un escritor de mucho renombre no o una obra que haya sido muy exitosa, no necesariamente está garantizando el éxito del proyecto audiovisual, ¿no? La serie o de la película. Creo que en Colombia, en Latinoamérica, el caso de García Márquez es clarísimo. Son unos derechos muy costosos, los derechos de la obra de García Márquez, lo que hace que tu producción ya tenga un costo adicional, ¿no? Eh, la experiencia con las obras que se han adaptado de García Márquez son experiencias que no han sido exitosas en términos de taquilla, ni en términos de crítica. No son películas que hayan tenido gran repercusión. Eh, eh, y sí han implicado esfuerzos enormes económicos y de producción, ¿no? Entonces, creo que también la idea de hacer o adaptar el libro más vendido o el best seller del año, no necesariamente implica que vas a encontrar quien te compre esa idea. A veces las productoras o productoras pequeñas hacen esfuerzos enormes por comprar los derechos de libros que han tenido éxito o de escritores con mucho renombre sin ver
si ese libro, esa historia realmente tiene posibles para adaptación o si tiene un espacio en el mercado, ¿no? O si es adaptable para empezar, ¿no? Todos los libros se prestan para una adaptación. Y ahí quería preguntarte, Juana María, ¿cuáles son los criterios que tienen ustedes para elegir una historia? ¿Qué es lo que están buscando en una historia, más allá de si es adaptado, si viene adaptado de un libro muy famoso o de un escritor muy famoso? ¿Qué buscan? ¿Qué les parece que puede funcionar a la hora de llevarlo a la pantalla? Para nosotros es muy importante que este contenido sea exitoso en toda Latinoamérica y también en Estados Unidos. Entonces, no son ideas sumamente locales, no. Tienen que ser problemáticas que atañen a las mujeres en todo el mundo, desde celos, infidelidad, personas obsesivas en una relación. Obviamente buscamos calidad. Algo que es muy interesante en Lifetime es que también el papel de la mujer es muy importante delante de las cámaras y detrás de las cámaras. Buscamos mucho proyectos que estén dirigidos por mujeres o escritos por mujeres, donde en la producción tengan las mujeres un papel protagónico. Y creo que eso le da un valor muy importante al contenido de Lifetime, la fuerza que tienen las mujeres dentro de nuestras Lifetime movies. Y yo creo que también es importante la calidad, porque son películas para televisión, pero con una calidad que las podrías ver sin duda en el cine. Y pues bueno, tenemos sagas muy importantes como los promos que ya vimos anteriormente, que nos basamos en libros, pero también nos basamos en biografías de personas, por ejemplo, Rescatando a mi hija del culto Nexium, en donde una persona que fue parte de este culto narra cómo rescató a su hija de esto que se podría llamar una secta. Entonces, los contenidos que atañen a las mujeres son los que nosotros preferimos, pero que pueden tener una difusión a nivel Latinoamérica y que garantice una calidad tanto de contenido como de producción y el nivel de actuaciones, por supuesto. Algo que comentábamos que me parece muy interesante, Natalia, es que no es lo mismo escribir un libro que escribir un guión para televisión. Tú me comentabas que el universo visual y sonoro era algo que no necesariamente conoce un escritor, ¿cierto? Sí, sí, hablamos mucho de la dificultad de también que un escritor adapte su propio libro a un guión, ¿no? Guión de serie o de película. Y en eso creo que sí se necesita un guionista que tenga oficio, que conozca que conozca em, digamos, el formato eh, para que pueda lograr hacer de ese libro, de esa historia, de ese cuento, pues esa crónica, eh, algo que tenga una estructura narrativa apta para el audiovisual. Em, es muy difícil que en este proceso un escritor pueda adaptar su propia novela, para empezar porque es un proceso de edición. eh, Básicamente porque por el formato, ¿no? Tienes una novela de 100 páginas, 200 páginas, 300 páginas y luego eso lo tienes que convertir en un guión de 60 páginas, 80 páginas o en una serie de 6 episodios, ¿no? Entonces tienes que empezar por desechar, ¿no? Por editar, por quedarte con unos personajes y sacar otros, por decir desde dónde vas a contar esta historia. No puedes, todo lo que está en la novela o todo lo que está en el cuento no puede estar luego en la serie o en la película. Entonces creo que es ese proceso en el que el autor de su propio libro tiene que decidir qué sacar es muy difícil. Muy pocos autores creo que han adaptado a la pantalla sus propios libros. Y sí, em, hay una especificidad en el lenguaje audiovisual em, y creo que necesita de alguien que lo conozca y que se tomen también decisiones que a veces tienen que ver con producción, por ejemplo, o decisiones que a veces tienen que ver con el mercado, que ni siquiera es el mismo guionista
el que está tomando, sino que están tomando los productores, o está tomando la plataforma, o está tomando el canal sobre, sobre esa adaptación, cómo se hace esa adaptación. A veces el hecho de tomar una adaptación clásica y modernizarla, solo por un tema de costos, ¿no? Algo que sucedía en el siglo XVIII o, ¿no? O ni siquiera ir tan lejos, que sucedía en el siglo pasado, pues tiene unos costos de producción mucho más altos hacerlo en la actualidad, ¿no? A veces en las adaptaciones se toman decisiones que no son exclusivamente contenido, no son exclusivamente literarias, no son, sino que tienen que ver con todo lo que implica hacer un proyecto, y por eso el guión, una película o una serie, y por eso el guión, a diferencia, aunque yo considero que es una obra literaria el guión, a diferencia de una novela o un cuento o un poema, no es una obra terminada, no es una obra completa en sí misma, no existe. Eh, con la finalidad que tiene el guión, que es ser representado eh, en la pantalla. Entonces, esas consideraciones de producción, de cómo eso que es un texto tiene luego que verse, pesan muchísimo a la hora de hacer una adaptación. Entonces, sí hay que tener los elementos narrativos y sí hay que conocer, digamos, el medio que estás haciendo para que tu adaptación pues sea exitosa y tenga además los elementos que está buscando un espectador eh, de televisión, ¿no? Y yo creo que A también es veces, importante, perdón, creo que también es importante que este escritor no vaya a ser una limitante al momento de estar desarrollando el guión para la pantalla. Yo creo que puede contribuir, puede dar su punto de vista, pero yo creo que debe de darle una cierta libertad a este guionista que conoce todos estos elementos visuales, sonoros, el ritmo, el medio para la pantalla para la que se está haciendo este contenido. Yo creo que debe de haber un trabajo en conjunto, pero que se debe de confiar en este guionista para que lleve esta adaptación a la pantalla de manera exitosa. Y yo creo que también parte del éxito es entender que este no es un proceso fácil. Muchas veces un escritor puede vender la obra para que pueda salir en la pantalla y pasan 3 años y no se llevó a la pantalla. Entonces recupera los derechos y puede venir una segunda propuesta y tampoco por alguna razón en la vida, imagínense por ejemplo ahorita en momentos de COVID, no se pudo realizar la producción y otra vez recupera los derechos y otra vez lo vende. Entonces es un trabajo arduo de paciencia para entender que este mundo audiovisual no se hacen las cosas de la noche a la mañana, se necesita mucha paciencia porque todos estos procesos de contratación, de presupuestos, de contratos, Dios santo, son cosas que llevan mucho tiempo. Y yo siempre digo que lo que tú ves en la pantalla, la mitad del tiempo es la grabación y la edición, pero la otra mitad es el trabajo que tú haces en escritorio, desde presupuestar ya de manera fina, todos los seguros que intervienen en una producción, las cuestiones legales, las asesorías legales que pueden ser tremendas, todo el proceso de producción, escoger el casting, escoger las locaciones, el vestuario, revisar guiones, pasar a la grabación, rodajes que a veces se tienen que cancelar por lluvia, por enfermedad de un actor, ahora por COVID, imagínense ustedes todo lo que se ha tenido que cancelar. Y luego entra pues toda la parte de edición y postproducción, que puede ser muy larga, editar, poner esta banda sonora, la música, los sonidos, hasta que pues finalmente puede salir al aire, pero no crean que lo acabé hoy y sale mañana al aire. Implica toda una cadena de marketing, de promoción, de ruedas de prensa, los másters con especificaciones técnicas para cada plataforma. Realmente es un proceso que puede ir, dependiendo de la plataforma, de 1 año a 2. Entonces sí, es importante que seamos bien realistas, que no pensemos que una gran obra de calidad es algo que se va a hacer en 3 meses y mañana ya lo tengo al aire. Es un trabajo de mucha paciencia y es importante que también a nivel presupuesto sepamos que cuando producimos algo para una pantalla no nos vamos a hacer ricos de la noche a la mañana. La gente que hace cine pues me dará la razón, que realmente
es un trabajo duro y hay también de plataformas a plataformas. Netflix maneja unos presupuestos, otras plataformas manejan otros presupuestos mucho menores. Entonces, antes de ustedes presentar una obra con un presupuesto, investiguen el rango de costos que maneja esa plataforma, porque no te puede pagar lo mismo una plataforma de cable, una plataforma digital que un Netflix, por ejemplo. Y también los derechos que te van a pedir no van a ser los mismos. No sé, tú, por ejemplo, para tu ópera prima, ¿cuánto tiempo tardaste en poderla ver ya en una pantalla? 7 años desde la primera versión. 7 años. 7. ¿Y cómo fue el Bueno, digamos que financiamiento? los tiempos son más alentadores en televisión que en cine independiente. Se financió con el Fondo Nacional Colombiano, con el FDC, y luego con esfuerzos personales de todos los involucrados. Afortunadamente la segunda película que está en desarrollo ha tenido más financiación gracias a que la primera se pudo estrenar en Cannes. Em, pero sí, eso que dices tú de los tiempos es muy importante, incluso en los tiempos de desarrollo, la primera etapa del proceso de crear un proyecto audiovisual está en el desarrollo, es mesa de trabajo, es trabajo de escritura y ese proceso de desarrollo puede durar un año, puede durar un año y medio, ¿no? Dependiendo también de los que se vayan involucrando, porque a veces estamos hablando de unos costos tan enormes, em, sobre todo si hablamos, por ejemplo, de la adaptación a serie, dura una serie, tantos episodios, tanto tiempo en pantalla, que, que digamos, em, hay que, perdón, apagar, ya. Eh, sí, son unos presupuestos tan enormes que a veces hay demasiada gente involucrada, o no digamos demasiada, que eso ya ya viene la parte negativa. Hay mucha gente involucrada. Entonces lo hablábamos Juana María, ¿no? A veces unos esquemas de coproducción en donde se involucran muchos componentes, diferentes coproductores. Ahorita, por favor, nos cuentas cómo es eso, que buscan también ustedes y cómo se benefician de varios coproductores, pero en la etapa de desarrollo esto puede hacer que los tiempos de escritura o de adaptación, de nada más poner en claro qué se va a contar o una sinopsis puedan ser muy largos porque hay mucha gente opinando y muchos intereses ahí, ¿no? Entonces, bueno, hablemos de cómo es eso de trabajar en coproducciones que buscan ustedes cuando buscan varios aliados para un... Y justamente es la palabra indicada, aliados. En ocasiones los proyectos son muy, muy, muy caros, pero el contenido es tan bueno, el proyecto es tan increíble que se buscan estos aliados precisamente para decir, a ver, yo pongo tanto, tú cuánto puedes poner, tú pones tanto, y diferentes plataformas o canales o streamings, cada quien pone una parte y cada quien se queda con una plataforma o con una ventana. Es decir, por ejemplo, les digo, bueno, yo pongo un poquito más que ustedes, pero va a salir primero en Lifetime. Después, ¿quién sigue? Sale en tu plataforma, pero te tienes que esperar un mes, por ejemplo, ¿no? A que yo ya haya estrenado, sigues tú. Y luego sigue una tercera plataforma que tal vez por ser digital puede estrenar una semana después de la segunda plataforma. Y ahí empieza la negociación. ¿Cuántos meses o años tengo yo derecho de transmitirlo? Y así cada una de las plataformas se pone de acuerdo en todos los términos, cuántas veces lo puede repetir, en qué tan seguido, en cuál de sus plataformas, porque recuerden que ahora ya todo mundo tiene una pantalla que es la televisión, otra pantalla que es el sistema en su celular, otros pueden tener en internet. Entonces sí hay que tener mucho ojo en el momento de estas negociaciones, qué es lo que va a tener derecho cada quien. Y tiene que quedar súper claro en un papel porque pues son cuestiones de derechos que involucran también a la persona a quien se las estás comprando. Todo tiene que quedar muy claro y muy legal. Y bueno, cada territorio también es importante. Si, por ejemplo, tú te vas a quedar con los derechos para Latinoamérica
otro canal se va a quedar con los derechos para el mercado hispano de Estados Unidos, otro, por ejemplo, para España y el mercado europeo. Y esto nos da más posibilidades porque esto implica que pueda haber más jugadores que hagan alianzas para subir el presupuesto, para hacer pues proyectos pues con alcances increíbles, ¿no? De locaciones, de viajes, de actores súper famosos. Entonces sí es muy importante cuando tengan proyectos enormes y súper ambiciosos, que a través de una casa productora pues inicien esta labor de búsqueda, de tocar puertas, de llevar la propuesta y empezar a juntar a estos jugadores para lograr tener el mayor presupuesto que te garantice pues una producción a la altura de lo que tú estás buscando, que no quieras que un solo canal vaya a cubrir ese presupuesto que en ocasiones puede ser estratosférico. Las alianzas entre varias plataformas es algo muy común actualmente y creo que es una buena estrategia para llevar al público contenido cada vez con mayor calidad. Sí, totalmente. Y en eso que estás hablando de los territorios, de cómo se negocia, de los derechos, creo que también ha habido desde el plano literario, de las editoriales y los mismos escritores, eh, esa conciencia de que tienen que empezar a escribir, o bueno, no, para nada, no, tienen que empezar a negociar, digamos, lo que escriben con eso en mente, ¿no? Con la idea de que es posible que eso luego eh, termine siendo adaptado, genere el interés de una productora, de un canal, y que a la hora de negociar los derechos tiene que estar eso sobre la mesa, ¿no? Es que ahora muchísimos escritores tienen literarios que son los que se encargan de hacer esas negociaciones, pero también hay muchos escritores que están empezando, que no tienen agente y que no son conscientes de que a la hora de firmar un contrato, pues hay que leer el contrato, hay que saber qué se firma, qué se vende, qué se negocia, cómo se negocia, por cuánto tiempo. Eh, no, ahora los contratos, no sé exactamente cómo sea un contrato para publicar una obra, pero los contratos en televisión se firman para la galaxia entera, ¿no? Para el universo. Es un poco divertido, pero tú firmas contratos en donde vendes tus derechos en el universo, en los medios habidos y por haber. En el contrato incluso están incluidos medios que todavía no se han inventado. Ya estás firmando y ya estás cediendo esos derechos. Entonces, creo que eso cada vez está más, digamos, hay más conciencia de eso, de que cuando escribes un contenido, cuando generas un contenido, estás generando un contenido con unas posibilidades enormes de ser comercializado, y que ahí hay una ganancia también para el escritor y que tiene que, digamos, negociar bien pues su propiedad intelectual, ¿no? Y sonó gracioso, pero es verdad. De verdad hay cláusulas que dicen todos los medios habidos y por haber. Es real, no crean que es broma. Así se firma. Hay lugares en que se firma por la eternidad, hay lugares que se firma por 99 años. Entonces hay que realmente tener a alguien que sepa de leyes, que lo asesore uno, porque uno por la emoción va y firma y no leyó esa frasecita tan sencilla. Todos los medios habidos y por haber. O sea, quiere decir que lo firmaste para todo, para digital, para canales, para streaming, para todo, para toda la vida. Y muchas veces hay contratos en los que tú vendes la obra completa y no recibes regalías. Entonces también ese es un punto importante porque cada plataforma tiene, pues, sus contratos se realizan de acuerdo a las leyes de diferentes países y hay legislaciones que sí permiten esto que le llaman el trabajo por encargo, work for hire, en donde te pagaron por ese trabajo y ya, no puedes pedir una regalía después. Entonces hay que tener mucho cuidado qué firmas, con qué empresa firmas, dónde está establecida esa empresa y que alguien del área legal te asesore. Porque tal vez resulta que pues el único que ganó ahí fue el agente literario, ¿no? Posiblemente. Sí, sí, totalmente. Em,
Y también en eso creo que es importante a la hora de hacer una adaptación o de entregar, digamos, tu novela, aceptar que tu novela o tu cuento, tu historia sea adaptada, entender que esa adaptación puede, vas a afirmar, que esa adaptación puede ser tan libre como quien la va a adaptar quiera, ¿no? Quien tiene los derechos ahora puede hacer eh, básicamente lo que quiera con ese material, ¿no? Entendiendo que lo que quiera para bien, digamos, pero muchas veces el escritor se puede sentir eh, malinterpretado, traicionado, que su adaptación no es lo que esperaba. Pero en esa libertad de adaptación también es que se pueden crear obras increíbles que no sean sencillamente una copia de el libro o de el cuento, de la novela, sino que generen otra cosa, generen un contenido que no es literario, que es cinematográfico y que tiene otros componentes y que puede ser tan magistral o tan bueno como la novela. Y para mí el caso, pues, en ese sentido es Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola, que es una adaptación magnífica y alucinante eh, e inesperada del corazón de las tinieblas de Conrad. Eh, bueno, creo que estamos llegando al final. Fue un gusto, Juana María, hablar contigo. No, Muchísimas el gusto gracias. fue mío y qué placer, qué ganas de haber estado en Colombia en este momento, de verdad. No hay nada que me habría gustado más. Y me parece que iba a haber una sesión de preguntas y respuestas. No sé si tengamos Perfecto. alguna pregunta por ahí. Entiendo que por el momento no hay preguntas. Entonces, sí, no hay preguntas. Entonces, pues nada, cerramos nosotros aquí. A Eh, mí me gustaría cerrar comentando que, bueno, yo llevo ya muchos años en esta industria y uno de los lugares donde he producido más y con mayor calidad ha sido Colombia. Realmente el nivel de producción que hay en Colombia es increíble. La rapidez de producción, los resolutivos que son recursivos, dicen por ahí, los colombianos siempre tienen una gran actitud, son unos grandes profesionales. Y bueno, si me está escuchando aquí personas que no han trabajado, no han producido en Colombia, yo de verdad, de todo corazón los invito a que exploren la posibilidad de producir en Colombia, que se van a llevar unas gratas sorpresas. Hay unas locaciones increíbles, gente acostumbrada a trabajar con un rigor y con una velocidad que no saben. Y bueno, ¿qué más quisiera yo que poder ir a trabajar nuevamente a Colombia en cuanto pase el COVID? De verdad que los extraño mucho. pues qué bueno. Y sí, creo que se están haciendo cosas muy chéveres, muy interesantes y con muchísima calidad. Y hablando de adaptaciones, vienen dos adaptaciones enormes que han generado un montón de expectativa, que son Noticia de un secuestro, adaptación del libro de García Márquez a Amazon, y otra es eh, 100 años de soledad, también para plataforma en versión serie. Vamos a ver qué pasa con esas dos adaptaciones muy ambiciosas y sí que se están haciendo cosas increíbles desde Colombia. Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación, Sandra, la Feria del Libro, por el espacio, a ti, Juana María, y buenas noches a todos. Buenas noches, gracias por la invitación.